Es licenciado, se llama Gustavo Cacazú y por primera vez en este ciclo está con nosotros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Gracias por haber venido. No, al contrario. Bien. Bueno, escuchaste un poquito en el comentario inicial. ¿Tiene relato el gobierno nacional? Todo gobierno tiene relato. Ah. Digamos, una vez que, digamos, cuando apareció el tema del relato relacionado al Cristina, era un recurso comunicacional que el gobierno anterior lo supo aprovechar muy bien. Ajá. Pero relato es como una especie de, dentro de la comunicación, es, digamos, un concepto que permite, digamos, encauzar determinado mensaje dentro de la comunicación. Uh-huh. Entonces, digamos, siempre hay relato en cualquier gobierno. Existió desde siempre el relato. Uh-huh. Y, digamos, básicamente lo que uno ve es que por ahí era como que asumió Macri y no había relato, que se acabó el relato, pero porque lo asociaban a un periodo, digamos, o a un gobierno determinado como fue el anterior. Pero en realidad siempre hay relatos. Ajá. Un relato es una especie de narración, es digamos, una forma de contarle a la sociedad a través de sus líderes, digamos, una situación que pueda acercarlos básicamente para que tenga adhesión a su gobierno. Uh-huh. Y en eso siempre hay una comunicación de parte de los gobiernos. Uh-huh. O sea que es normal, común, pero se lo denostó, ¿te acordás en el gobierno anterior? Sí. Hablaba del relato en términos despectivos. En términos negativos, claro. Totalmente, pero todo gobierno tiene un relato. Ajá. Digamos, y en ese sentido, este gobierno también tiene su relato, aunque, digamos, trata de no ir por ese lado. Ajá. Entonces, digamos, todo relato, por ejemplo, tiene un marco. Y en este gobierno tranquilamente se puede ver algunos detalles, por ejemplo, en el tema, ¿qué significa un marco? Eso. Significa un contexto, ajá, digamos, en dónde ubicar su historia. Bien. En dónde ubicar su historia y hacia dónde quiere ir. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves del relato del gobierno de Macri? Uh-huh. Por ejemplo, decir, venimos de 12 años de destrucción, de que el país está destruido, vamos hacia adelante, queremos construir. Básicamente, acá he anotado algunos ítems así puntuales, ajá, que siempre repiten que Macri y sus funcionarios repiten, ajá, permanentemente. Ajá. Bueno. Queremos salir adelante, la herencia recibida, no estamos bien, queremos ir. Entonces, a partir de esos marcos, construyen su comunicación hacia sus diferentes públicos. Ajá. Otra de las características que tiene este relato últimamente es la producción del antagonismo. A ver. O sea, elegir entre, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner como enemiga. Ajá. Entonces, esa parte de la construcción del relato que está haciendo este gobierno está dirigida básicamente a denostar al gobierno anterior y elegirlo como enemigo. Uh-huh. Eso tiene varias explicaciones, digamos. A ver, Gustavo, me interesa muchísimo saberlas. Básicamente, polarizar la situación entre un oficialismo y la oposición, elegir a la Cristina, y para poder dividir la oposición, básicamente. Porque no solamente Cristina es la oposición, sino que hay varios sectores que pugnan. Claro. Entonces, esa es una elección de la forma de la comunicación, una decisión estratégica y una decisión comunicacional. Uh-huh. Ahora, es muy cierto lo que vos decís, que buscan el enemigo, el adversario, vamos a utilizar ese vocablo, el adversario en Cristina Fernández de Kirchner, y en su momento, ¿te acordás cuando fue a Davos, el primer viaje oficial que hizo Macri, lo llevó a Sergio Massa y lo presentó ante el mundo como el líder de la oposición? Sí. O sea que ahora lo bajó a Massa. Y es un juego al que, digamos, permanentemente tienen, digamos, el hecho de digamos, todo oficialismo tiende a subir a un opositor y a bajar a otro, depende cómo le conviene. Uh-huh. Y siempre va a tratar de minimizar al que más le interesa o depende de la estrategia. Uh-huh. Pero trata siempre de que la oposición esté dividida para tener mayores chances electorales. Uh-huh. Esto, digamos, de manual. Uh-huh. Y siguen al pie de la letra esto.
Los exponentes que salen a declarar, por caso, ¿no? Bueno, no tiene buenos declarantes este gobierno. Vamos a empezar por ahí. Eso te quería preguntar. No me tiene encanta tu buenos visión. declarantes. A ver, sí, coincido. Hay uno, me parece, que es el que se destaca, pero los otros hacen... No hay una buena estrategia comunicacional desde ese punto de vista. El relato se construye, digamos, porque sí, no una... digamos, uno puede dirigirlo, construirlo y hacerlo, pero de ahí a que en el día a día, digamos, lo hagan bien o hagan mal es otra historia. Ajá. Este gobierno relativamente lo hace muy mal, porque no tiene buenos comunicantes, digamos, en cuanto a su de gobierno, como lo tenía el gobierno anterior, que tenía varios declarantes que podían afianzar el relato. Ajá. La imagen de Macri. Hay algunos números, yo no te quiero comprometer, yo sé que vos sos cuidadoso y estudias mucho el tema, pero se está instalando que por primera vez la imagen negativa del presidente está por encima y una consultora muy cercana al poder gobernante salió a instalar que hay un punto de diferencia, es incipiente, nada más, pero por primera vez supera la imagen negativa a la imagen positiva. ¿Vos ves esa tendencia? Desde que asumió Macri hasta ahora, digamos, ha perdido algunos puntos, pero eso es lógico, propio de la gestión, digamos. Puede ser de que en estos momentos hay algunos números que den más negativo, más desaprobación que aprobación, pero no es mucho lo que hay. Antes de venir al programa me tomé el atrevimiento de buscar algunos números, por ejemplo, de la Universidad Torcuato Di Itela, que hace el índice de confianza de gobierno y el índice de confianza del consumidor, y realmente, digamos, en el último año ha digamos, mantenido y apenas ha bajado ese índice de confianza, lo cual demuestra que todavía cierta parte de la población, si bien uno en la calle ve que a lo mejor está un poco disgustada en cuanto a estos temas, le sigue dando alguna aprobación, o alguna, no aprobación, sino una esperanza o una ficha de apuesta a este gobierno. Todavía eso sigue latente, Todavía sigue latente. Ahora veremos cómo avanza, y más en un año electoral, que en los últimos 3 meses antes de la elección seguramente va a ser bastante interesante poder analizarlo, a ver cómo se viene desarrollando. Pero ha perdido imagen como cualquier gobierno en su primer año y medio, pero no ha perdido mucho más de lo que uno se imaginaba, digamos. O sea que está dentro de los cánones normales. La pregunta con respecto a la percepción, vos conforme tu experiencia, tu conocimiento, porque sos una persona que recorres la calle de la ciudad y también la región. Vos utilizaste un vocablo, no te lo voy a dar, ni te voy a hacer multiple choice porque entendés y mucho de comunicación. Y además sos un experto en comunicación. ¿Qué es lo que siente aquellas personas que le dieron el voto y hoy no están del todo conformes? ¿Qué sienten? No, eso yo no te lo podría. No, te lo podría. Siempre hablo a partir de base. Es tan variado, ¿viste? Claro, yo sé que vos hablas con respecto a datos, pero en la calle, en la percepción. No, yo no te lo podría decir. No, perfecto, me parece fantástico. Gustavo, con respecto al relato, volviendo al tema, viste que utilicé 3 vocablos y otro que es el cuarto, que lo está diciendo ahora, por ejemplo, Moró, y ha salido por muchos medios a hablar. Nos encantaría poder invitarlo a Moró. Bueno, de hecho, hemos invitado a un ex ministro de Defensa que ya está en el estudio y vamos a hablar con respecto a esto de las compras de las armas, el ajuste para algún sector de la producción local y comprar armas en Estados Unidos, y además varias cuestiones a seguir. Digo, ¿vos sentís que desde el mensaje del relato del gobierno nacional se está denostando al reclamo, por ejemplo, de la gente? A ver, el relato, digamos, tiene un sentido, y tiene un sentido de pertenencia, o sea, digamos, desde un lugar y desde una visión y desde una construcción se lo hace. Después uno, digamos, el electorado va a decir, mira, estoy de acuerdo o no. Y después también otra de las cuestiones, digamos, básicas que hay que tener en cuenta en el relato es que mientras más se aleje de la realidad, mayor ruido en su electorado y en su electorado va a tener. Entonces, un relato va a tener éxito en función de que pueda comunicar. El relato es la llave de todo, porque el gobierno es un 50, 60, 70% comunicación. Claro. Si eso lo hace mal,
Si eso se dista mucho de la realidad, obviamente va a haber gente enojada, pero eso, hoy analizando los números fríamente, digamos, ha tenido bajo impacto, digamos, si en el caso de que... Hoy, así sea, bajo impacto hoy. en la confianza de la gente.